Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, te lo mereces, corazón, por segunda vez, cariño. Va a haber celos, ¿vale? Va a haber celos, mi querido Géminis, pero te mereces tu lectura bonus, corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien. Dime, mi querido Géminis, si últimamente tú estás teniendo esa percepción, si tuvieras mascotas, especialmente los perros, como que te olfatean mucho los pies, cariño. Solamente dime, porque puede ser que me digas, Richard, no tengo mascotas. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Y también la otra imagen, Géminis, he podido ver el perfil de una persona, parecía mujer, ¿vale? Que te observa, cariño, te observa. Tómalo de una forma general, puede ser que existe una persona que siempre está pendiente de tus pasos, de tus movimientos, en tu trabajo, en tu familia, etcétera, etcétera. Y el punto del perro, que está olfateando lo que es tus pies, mi querido Géminis. Posiblemente, corazón, puede ser que muchos de vosotros han pasado por un lugar, la cual siempre la mamá Filo dice, un mal sitio, Géminis, ¿vale? O has entrado a una casa donde el ambiente está muy cargado, cariño. ¿Cómo así, Richard? De repente en esa casa donde tú has entrado, en ese lugar, ha pasado algo, una discusión recientemente, ha habido un evento catastrófico. Haz memoria, Géminis, porque no vaya a ser que hayas arrastrado esa mala energía y tú pues llegas a casa de una forma inocente y da la casualidad que justo ese día que el perro te empieza a oler los pies, cariño, discutes con tu pareja, con tus hermanos, con tu familia, se cae tu jarrón preferido, algo pasa. Algo pasa, ¿vale? Entonces es importante que si tú automáticamente ves, porque sé que a lo mejor de repente los comentarios van a decir, Richard, a lo mejor no se ha lavado los pies. No, no es eso, cariño, ¿vale? No es eso. Sino que si te llegara a pasar esto, Géminis, automáticamente te recomiendo que te hagas una limpieza. O si no, cariño, en la puertita de tu casa, pon una franja de sal. Entonces, cuando tú pasas, la mala energía se va a quedar en la puerta. Ya está, nada más. Y el otro tema, Géminis, hay una persona que te observa. Hay una persona que está viendo tus movimientos, tus pasos. Vamos a ver cuáles son sus intenciones, porque a lo mejor de repente me dice Richard, sí, hay una persona que me observa, pero es porque tiene un sentimiento por mí, como también puede ser que no. Pero vamos a preguntar, ¿vale? No todo tiene que ser dramático, cariño. No todo. Vamos a sacar lo que es una carta guía, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la reina de copas, cariño. Siento, Géminis, que tú en estos momentos, al margen de lo que esté pasando en tu vida, tú lo único que quieres es paz, ¿vale? A lo mejor de repente estás rodeado de personas que no están vibrando bien, mucha tensión, mucha discusión, pero tú me dices, Richard, no voy a permitir que nada ni nadie interrumpa esta paz, esta tranquilidad
que yo he decidido tener. O simplemente estás actuando de una forma pacífica. Y mira, vamos a ser sinceros, ¿vale? Mira que a ti te cuesta, Géminis. Te cuesta. Porque si alguien te provoca, tú vas a sacar las garras. Las cosas como son, ¿vale? Porque tienes ese temperamento, tienes esa energía. Pero en estos momentos estás como dice Richard. Voy a hacer caso a lo que dice este loco, que cuide mi lengua, porque muchas veces te lo he dicho, y voy a tratar de estar neutral. Yo sé que esta persona no está actuando bien, pero voy a hacerme la vista gorda porque quiero paz, quiero armonía. Esta situación, Géminis, llévalo a tu terreno. Puede ser pareja, puede ser ex, puede ser familia, puede ser hijo, puede ser compañeros de trabajo. Tú lo que no quieres es complicarte la vida. Y esto me encanta, cariño, porque estás actuando de una manera muy inteligente, corazón. Porque muchas veces tú actúas con el impulso, Géminis, de verdad. Pero bueno, me encanta esto. El otro mensaje también, mi querido Géminis, siento que muchos de vosotros están como muy receptivos, muy receptivas a escuchar a una persona, apoyar a una persona. Veo como si tuviera la carta de la sacerdotisa, del rey Salomón, cariño. Estás actuando con justicia, con sabiduría, tanto para tu propia persona como también para los demás. Hay un cambio en ti, corazón, y quizás por eso también puede ser que esto despierte curiosidad en los demás. ¿Por qué Géminis ahora no lo veo amargada, no lo veo triste, no lo veo renegando? ¿Por qué Géminis ahora actúa buscando solución a los problemas cuando en otra circunstancia le hubieras mandado a pelar espárrago? Cariño, pero te noto así, mira tu energía. Estás actuando como una sacerdotisa, como un sacerdote. Y esto me encanta. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis, corazón. Me sale un Virgo. Me sale lo que es un Sagitario. Me sale un Tauro. Cierras con un Escorpio. El otro mensaje también, Géminis, a lo mejor de repente tú me dices, Richard, hay una persona que intenta provocarme, intenta de repente que me vaya de la lengua, pero no, Richard, no le voy a dar ese gusto. Y esto puede ser en tu trabajo, en tu pareja, con la familia, como que están intentando, cariño, de que tú explotes. Pero tú me dices, Richard, ya sé cuáles son sus intenciones. Me encanta. Me encanta, corazón. Me encanta porque estás actuando de una forma mental, pero muy positivo, cariño, muy positivo. ¿Y qué quiere decir esto, Géminis? Que hay un despertar en ti. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Iniciales. Que Dios y el universo me ayude. La letra Y, la letra V, la letra L, la letra Z, la letra I, la letra D y la letra C, cariño. Muy bien. Yo voy a preguntar, Géminis, ¿por qué tú de repente en estos momentos estás como muy en modo zen, cariño? Vamos a ver, ¿qué está pasando? Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué está pasando contigo? La carta del 8 de copas. En pocas palabras, hay una frase que yo siempre digo, ¿vale? Si no quieren estar a mi lado, las puertas están abiertas, ¿vale? Sé que suena muy, muy duro, pero yo siento, Géminis, que tú dices, Richard, ¿para qué me voy a complicar mi vida? Si ellos simplemente no les gusta mi forma de ser, pues yo simplemente no les voy a detener, cariño. O tú de repente das la espalda a aquellos que en estos momentos te quieren agobiar. Estás cambiando, guapa, guapo. Como dice mi madre, pelona, pelón. Estás cambiando, cariño. Estás cambiando. Ya, como que me dice Richard, ya tengo una edad, ya he pasado por tanto,
que ya no quiero detener a nadie, Richard. Lo único que quiero es paz, armonía, estar bien conmigo mismo. Es lo único que quiero. Porque yo siento que tú me dices, Richard, lo deseo todo lo mejor del mundo. Deseo que sea feliz a su manera, pero que no me fastidie la vida a mí, porque lo dejas ir, cariño. Estás dejando ir a una persona que a lo mejor, yo qué sé, ha estado lidiando mal contigo. Voy a sacar una cartita más. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios del universo me ayude. La carta del 4 de oros, ahora estás cuidando tus intereses, o vas a cuidar tus intereses, vas a cuidar a tu familia, tu dinero, tu economía, estás pensando más en ti, Géminis, más en ti. Y esto me encanta, corazón, esto me encanta, porque puede ser, Géminis, que tú has llevado una temporada en la cual estabas agachando la cabeza, quizás por amor, quizás por armonía, o de repente tú estabas dando todo a una persona, ayudando económicamente, quizás por amor, por compasión, pero no estabas pensando en ti. No estabas pensando. Ahora me dice Richard, si se tiene que ir de mi vida, que se vaya. No lo voy a detener. Voy a pensar más en mí. Voy a pensar en mi futuro, voy a pensar en mi casa, voy a cuidar mi tesoro, que es tu familia, cariño, también tu propia persona, tu corazón, mi querido Géminis. Me encanta, cariño, está despertando, ¿vale? Está despertando. Si muchos de vosotros, Géminis, tenías el sentimiento de apego para una persona X, veo que te estás quitando la venda de los ojos, pero lo estás haciendo muy bien, o lo vas a hacer muy bien, cariño, sin drama, sin complicaciones, sin show, mi querido Géminis, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? ¿Lo están notando, tu cambio? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis, corazón. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas. Se sienten un poco desplazados, se sienten solos, se sienten posiblemente tristes por esta situación. Pero Géminis, tú también tienes que ver por ti, cariño. Basta, tú no eres Andrómeda, sacrificada por tu pueblo, encadenada o encadenado ahí, cariño, para que venga el cracker y prácticamente te lleve como ofrenda. No, esta persona es cierto que ahora se arrepiente, ahora se siente mal, pero Géminis, tú tendrás tus motivos para poder haber llegado a esta conclusión. La carta también del 2 de espadas. Son personas, cariño, que siempre han estado como acaparando todo. Para mí esto, o de repente siempre buscan su beneficio, su conveniencia. ¿Y quién piensa en ti, Géminis? ¿Quién estaba pensando en ti? Entonces, ellos ahora pues se sorprenden que tú estás pensando en ti. Y esto no tiene por qué ser malo, Géminis. Es amor propio. Es un amor sano, cariño. Las cosas tienen que ser equitativos. Las cosas tienen que ser neutrales, Géminis. Siento esto. Y esta persona ahora dice, ¿por qué me ignora? ¿Por qué pasa de mí? ¿Por qué, cariño? Porque todo este tiempo ellos han sido muy egoístas. Todo este tiempo han estado pensando solamente en mí, en mí, en mí, en mí. Y a ti que te parta un rayo, cariño. Porque si te das cuenta, este personaje es una sirena y está montado en una tabla como la imagen de Titanic, cariño, ¿vale? Como la imagen de un crucero por ahí. Pero si te das cuenta, aquí hay un ser humano y este ser humano prácticamente ha perecido cuando podría haberse salvado si se monta encima de esta madera. Pero esta sirena está montada en esa madera, cuando esta sirena tendría que estar lo que es en el agua, en su elemento. Entonces, esta persona te ve ahogar, te ve desesperado, desesperada, y te deja ahogarte, cuando en sus manos está poder ayudarte, poder buscar una solución, pero no lo hace, cariño. Y tú te das cuenta, tú te estás dando cuenta, Géminis,
quiénes valen la pena, quiénes deberían continuar en tu vida o quiénes deberían pasar de tu vida. ¿Te estás dando cuenta? Un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, relaciones kármicas ya se conocían. Para otro grupo de ustedes, tú solamente toma lo que es tuyo, o a lo mejor me dice Richard, ahora que me estoy dando mi valor, hay una persona que me pretende, hay una persona que sigue mis pasos, me mira lo que es en las redes sociales. ¿Tú crees que existe una conexión entre nosotros? Sí. Sí, porque me está diciendo, relación kármica, ya se conocían, cariño. Con esa persona que tú estás sintiendo una conexión o te está llamando la atención, Géminis, lo que es relacionado con los sentimientos, tú con él o con ella, en otra vida, vosotros ya han tenido una historia. Por eso que tú sientes una conexión. Quizá de repente puede ser que lo estás conociendo recién, pero me dice Richard, parece que lo conociera de toda la vida. Prepárate, cariño, porque siento que Cupido está tocando tu puerta. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente un reconocimiento, una recompensa o te van a devolver un dinero, una persona de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio, cariño. Mira la carta. Vamos a sacar más cartas. Me sale lo que es el emperador, elemento tierra, Tauro. Hay una persona de elemento tierra que puede ser Tauro, puede ser Virgo, puede ser Capricornio o puede ser cualquier otro elemento. Esta persona puede ser tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora, pero siento que te está observando. Quiere decirte algo, cariño, pero está esperando el momento oportuno. ¿Por qué? Porque es una persona muy mental, a pesar que me sale el elemento tierra, o es una persona que no va a dar un paso hasta no estar seguro al 100%. Puede ser mulato, mulata, se viste con colores vivos, tiene un tatuaje en el brazo, cabello corto, puede ser que tenga barba también. La carta del 10 de oros. Te vas a estar encontrando con viejas amistades, inclusive de repente con una persona con la cual tú has tenido una historia de amor. Puede ser alguien de elemento tierra. Delgado, delgada o con textura normal, cabello corto, mujeres, cabello negro o castaño, hombres tienen un poco de cana o cabello claro. Posiblemente este encuentro va a ser en una guardería, en un centro comercial o en un parque, mi querido Géminis. Pero el encuentro va a ser como vas a hacer clic, va a haber un flechazo. La carta de la fuerza puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Pero todavía hace falta claridad para que pueda tomar lo que es una decisión. Posiblemente puede ser que esta persona está muy ligado a la familia o a los hijos, mi querido Géminis. Bendiciones, corazón. Cariño, me encanta tu evolución. Ha llegado la hora de que tú pienses más en ti. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz.